Damos comienzo al tema de hoy, una nueva serie, perfiles de personajes bíblicos. Vamos a comenzar con Adán y Eva, los primeros seres humanos que hubo sobre la tierra. Para ello le pedimos al doctor Juan de Jesús que por favor en esta primera parte nos haga un análisis geográfico, histórico, cultural y social de Adán y Eva. Adán y Eva, como sabemos bien, estuvieron en el huerto plantado en la región del Edén. Amigo oyente, la región del Edén estuvo donde hoy están las naciones de Irak e Irán. En la parte norte, es decir, en la península turca o de Turquía, se nacen dos grandes ríos. Uno se llama el Tigris y el otro es el Éufrates. Esos dos ríos se desplazan y tienen una distancia entre el uno y el otro aproximadamente de 80 kilómetros. En esa franja de esos ríos que se desplazan por más de 2000 kilómetros, ahí estuvo el Edén. Ahí fue donde se plantó el huerto y colocó a Adán y Eva dados por Dios. Esa es la parte geográfica. Miremos un poco más la ubicación más exacta. Según la arqueología, ustedes se ubican en la parte sur, en lo que se llama el Golfo Pérsico, y ahí hay unas grandes playas. Hay algunos arqueólogos e historiadores que indican que en ese confluir de esos dos ríos donde se unen, antes de llegar al Golfo Pérsico, ahí estuvo el huerto del Edén. Otros dicen que no, que estuvo más hacia el norte, es decir, en lo que realmente hoy es Babilonia, en esta época muy cerca a Bagdad, que es la capital de Irak. En todo caso, dentro de ese confluir de estos ríos, el Tigris y el Éufrates, estuvo ahí plantado el Edén. Miremos una parte histórica. La historia secular y la historia bíblica pues realmente no tienen cifras exactas de las cronologías, es decir, no sabemos en qué año realmente estuvo viviendo Adán y Eva. Lo único que uno puede tener por las grandes investigaciones arqueológicas es que poco más o menos estuvo allí viviendo Adán y Eva entre los años 4000 y 4500 antes de la era cristiana. Ese es un dato bien importante, pero se indica no hay cifra en las Sagradas Escrituras, y en los textos seculares dan unos aproximativos con base a la arqueología. La parte social, debemos entender que para la época en que Adán y Eva vivió, pues no existían otros núcleos familiares. Era la única familia, Adán y Eva. Es más, ahí en el Edén todavía no nacía ninguno de los hijos, ni Caín, ni Abel, ni Seth. Eso fue posteriormente. La parte cultural es muy importante, toda vez que para la época y la misma historia indica que no existían, digamos, una serie de elementos o herramientas que utilizara Adán y Eva para su subsistencia, sino que prácticamente aún la arqueología y los historiadores llegan a pensar de que para esa época el fuego todavía no había sido descubierto, y menos que pudieran existir, por ejemplo, casas construidas o algunos sitios para ellos albergarse y dormir. No existe nada de eso. De herramientas líticas que uno pudiera decir a ver si tenían algunas herramientas de unas piedras para hacer algunos cortes de madera o de algunos elementos, realmente no existe. La arqueología indica ya con posterioridad más hacia el 3800, 3700 antes de la era cristiana, donde empiezan a aparecer una serie de elementos. Entonces esa es, digamos, la parte rápida, cultural, social, histórica, y la ubicación, y desde luego la parte geográfica. Reitero, es donde hoy está Irak e Irán.
Ahí hay una ciudad que se llama Bagdad. Dicen los historiadores que a 32 kilómetros es donde estuvo el huerto del Edén. Muy bien, doctor Juan de Jesús, muchas gracias por darnos su apreciación respecto de este tema. No sé si alguno de los compañeros, el pastor Daniel o Uriel, quisieran aportar algo más respecto de este punto histórico, geográfico, de estos dos personajes, estas dos personas que fueron los primeros en habitar la tierra, Uriel, pastor Daniel. Sí, es interesante lo que nos acaba de decir el doctor, y es que pues siempre tenemos como en nuestra mente que el huerto o el Edén era como un pedacito pequeñito, pero mire que ya vimos que era una extensión de como más, por lo menos 80 kilómetros y 2000 en cuanto al recorrido de esos ríos que estaban ahí alrededor. Entonces es para que vayamos pensando e imaginando la parte donde Dios puso al hombre en sus inicios, que no era un huerto como nos imaginamos, ¿no? Era una fanegada, una hectárea, sino que era una cantidad de tierra impresionante. Y aparte de eso, pues los primeros hombres, o sea, Adán y Eva, que tuvieron esa oportunidad de ser administradores de toda un mundo, ¿no? De toda una tierra, un territorio inmenso. Entonces, como para que vayamos analizando el contexto de estos personajes que en los inicios pues dan la oportunidad para que la raza humana se siga extendiendo. Pastor Daniel, ¿algún aporte exclusivo en este punto? No, señor, simplemente que estoy sorprendido, me impacta mucho estos datos, porque nosotros hemos escuchado y hay muchas especulaciones, pero cuando se va uno a la palabra de Dios, wow, gracias, doctor, lo bendigo por eso, muy amable. Muy bien, vamos a ir entonces con el siguiente punto dentro de nuestra temática, no sin antes invitarlo a usted, amiga, amigo, para que nos deje sus comentarios en el WhatsApp 311-830-4162. 311-830-4162. Uriel, desde el punto de vista meramente personal, ¿qué podemos destacar de Adán y de Eva? Bueno, teniendo en cuenta lo que ya el doctor nos dijo en cuanto a la extensión, el territorio que tenía Adán y Eva, y pues Adán, por ser el primer hombre creado por el Señor, pues es como un poquito difícil entrar como a imaginarnos cómo se sentiría Adán, ¿no? En ese momento, siendo la primera persona, la única persona en la tierra. Una cosa es que nosotros nos sintamos solos, pero Adán no conocía a otro ser humano. Adán fue el primer hombre en la tierra. Entonces, para analizar esto, y es que Adán se perdió de muchas cosas que para nosotros son muy naturales. Por ejemplo, Adán no tuvo infancia. Adán no tuvo papá, mamá, humanos. Y es más, él fue el primer esposo, fue el primer papá. Adán no tuvo sobrinos, porque no tuvo hermanos. Adán no contó con esa persona que de pronto en su niñez, como cuando uno de niño tiene algún problema y va corriendo a donde su papito a llorar, a donde su mamita, donde lo consientan a uno, ¿no? Él no tuvo eso, pero tuvo algo muy importante, y es que tuvo una comunión directa con el Padre Celestial, con el Creador. Adán hablaba con Dios. Adán tenía esa comunicación directa con el Padre, y luego cuando el Señor lo pone en el huerto, cuando el Señor lo pone ahí para que tenga una misión, porque ahí vemos que Dios deja a Adán, pero no para que esté ahí como un holgazán, como un flojo, lo pone a trabajar. Y también aprender de Adán como ser humano, contrario a lo que dicen otras creencias. Ya tenía una forma de pensar, de razonar, y era un hombre muy inteligente, a tal punto que una de las tareas que Dios le da es ponerle el nombre a los animales. O sea, podemos decir que Adán tenía una inteligencia muy importante para tener en cuenta. No es como lo pintan algunas caricaturas, ese hombre en las cavernas, rústico. Eso no es nada, no tiene nada que ver con el Adán que nos muestra la palabra de Dios. Un hombre que tenía la capacidad de comunicarse, porque luego que viene Eva,
A propósito, también ella, la primera mujer, la primera madre, todo eso tiene que ver con esos comienzos. Pero ellos tienen esa capacidad de comunicarse entre ellos y comunicarse también con Dios. Eso también lo debemos dejar claro desde un inicio. Dios los deja ahí para que sojuzguen la tierra, para que produzcan. Bueno, como todos seres humanos, también tuvieron puntos fuertes, tuvieron logros, pero también tuvieron errores, debilidades. Entonces Adán fue el primer, digamos, tuvo la capacidad de tener ese primer zoológico y pues como les decía hace un momento, les dio ese nombre a los animales. Fue ese primer diseñador de jardines, por decirlo así. Él fue el primero que estuvo a cargo de vigilar y cuidar de él y tener como esa conciencia que no era dueño, sino que era administrador de todas las cosas que Dios le había dado. Otra cosa de Adán es que es el padre de la raza humana, hay que tener eso también muy en cuenta. Fue la primera persona hecha a la imagen de Dios y también fue ese primer ser humano que tuvo intimidad, que tuvo ese acercamiento, que tuvo una relación directa con el Señor y que se comunicaba directamente con el Padre Celestial. Eso es para tenerlo en cuenta. Las debilidades, pues evadió responsabilidades, culpó a otros y de ahí pues viene todo eso que también nosotros ya traemos, esos genes de Adán en cuanto a excusarnos en otros, sino a enfrentar nuestras responsabilidades. Entonces también otra cosa y ese error más grande que podemos resaltar es que se hace cómplice de Eva en cuanto a la desobediencia al Padre y pues de ahí vienen también muchas cosas. Entonces con errores, con debilidades y anatómicamente seres humanos iguales a nosotros, pero con unas condiciones muy distintas, porque fueron los primeros en muchas cosas. Entonces de ahí aprendemos. De Eva no se tiene así mucha información, pero sabemos que cuando Adán la ve a ella, porque él tenía que ponerle nombres a los animales, pero no encontraba a nadie. Y mire cómo Dios es tan bueno que Dios sintió, Dios vio, Dios sabía que Adán se sentía solo. Él estaba solitario y Dios le hace esa ayuda idónea. Le crea también de su costilla a Eva. Él la ve y se pone alegre. También aprendemos de Adán esto, que él se adapta, o sea, tiene como esa comunión con Eva, porque Eva, a pesar de que eran similares en unas cosas para poder comunicarse, relacionarse, pero muy distintos en otras para hacer lo que Dios les había mandado, a poblar la tierra. Entonces Adán siente amor por esa mujer. Vea que ya ahí nace ese amor por la pareja, y son la primera pareja que nos muestra lo que Dios tiene en mente en el matrimonio, la monogamia. Cosas personales que vamos aprendiendo de Adán y de Eva, y ahí más adelante también los oyentes que participen y nos hagan caer en cuenta otras cosas que de pronto se nos han pasado en este momento en cuanto a la parte humana de Adán y Eva, son bienvenidas. Muy bien, Uriel, gracias por la enumeración de cada uno de estos elementos desde el punto de vista netamente personal, mirando a Adán, mirando a Eva como personas y todo lo que usted nos ha dicho. No tuvo padres, no tuvo abuelos, no tuvo una familia primaria, así que su dependencia toda era Dios. Y lo que usted mencionó no era un pequeño territorio, el Edén, reforzando o añadiendo mejor a lo que dijo el doctor Juan de Jesús, sino que era una gran extensión de tierra, que fue Dios quien los hizo a ellos con diferencias anatómicas, también psicológicas. Muy interesante el poder analizar a estos personajes, Adán y Eva, que es el comienzo de la serie que estamos arrancando hoy, aquí en El Impulso. Una pausa. Vamos a escuchar también el impulso musical y luego retomamos el tema para apreciar algunos aspectos teológicos de Adán y Eva, cómo Dios se manifiesta en el hombre, en la relación entre ellos, todo lo que tiene que ver con la parte teológica, entendiéndose la teología, no el estudio de Dios, sino cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios desde el comienzo se manifestó a ellos. Elizabeth Gama nos deja nota de voz. Una pregunta. Si Eva fue la primera que pecó, ¿qué responsabilidad tiene Adán ante Dios? Gracias, hermanos. Bueno, más adelante en la parte teológica y vamos a abordar este tema. Muchas gracias, Elizabeth. Lucila Sánchez también tiene nota de voz.
Muy interesante este tema sobre la creación. Varias veces yo o muchas personas nos preguntamos, pues siendo el primer hombre Adán y prácticamente la primer mujer Eva, ¿con quién se casó Caín? ¿No? Entonces son comentarios que he oído y uno también se pone a pensar entonces cómo se creó más gente, siendo yo los primeros y los primeros hijos siendo Caín y Abel. Gracias, son mis interrogantes. Bueno, bendiciones para todos, hermanos, y un buen día. Gracias, Lucila. Válida su inquietud. Más adelante también hablaremos de eso. Lucía Hernández tiene también nota de voz. Yo tengo una preguntita relacionada a la explicación que nos están dando ahorita y es referente a que en la Biblia dice que, no tengo ahorita la cita bíblica clara, pero dice que, digamos, había ya más gente en el mundo, que dice que las hijas de los hombres, quisiera saber una respuesta a eso. Muy bien, y continuamos el tema de hoy. Vamos a abordar lo concerniente al aspecto teológico. El tiempo es suyo, Pastor Daniel, para que nos hable de la manifestación de Dios en la vida del hombre. Todo lo que tiene que ver con el mandato edénico, por ejemplo, de Dios, las normas, las ordenanzas que el Señor les entregó, entre otros aspectos. Sí, señor. Vamos a leer Génesis 1:26, donde dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí podemos ver cómo Dios imprime en el corazón del ser humano un plan de vida, y le delega unas tareas, le delega unas responsabilidades. En el versículo 31 del capítulo 1 encontramos que después de que Dios terminó toda la obra, dijo que era bueno en gran manera, ¿sí? Esto fue en el día sexto. En el capítulo 2 encontramos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A partir de aquí, en el capítulo 2 y versículo 3, vamos a encontrar varios puntos que nos van a ayudar mucho a entender el plan de Dios y el plan de vida y plan de salvación. Bueno, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, parecido. Significa que era una figura representativa de Dios. Hemos sido creados de una manera consistente con la naturaleza de Dios. Solo el hombre tiene una variedad tan grande de expresiones faciales. El hombre tiene un sentido de culpabilidad que se muestra, por ejemplo, cuando se sonrojea. Solo el hombre habla, solo el hombre sabe poseer. El hombre tiene personalidad, conocimiento, emociones, voluntad, moralidad. Somos capaces de hacer juicios morales y tener una conciencia, espiritualidad. El hombre está hecho para tener comunión con Dios. Nosotros, cuando vemos aquí en Génesis capítulo 2 versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este texto es clave porque ahí entendemos hasta dónde Dios colocó los límites para el ser humano y también responsabilidades. En Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mire cómo dice, que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
Es decir, Dios le da una tarea al hombre para labrar, es decir, trabajar, servir, producir, hacer, ejecutar, pero también le da una responsabilidad, es guardar, guardarse, o sea, proteger, administrar, era una responsabilidad, era una oportunidad para servir a Dios, a su familia también, pero también Dios da, como lo mencionamos hace unos minutos, le da una ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y a todas las aves de los cielos y las trajo a Adán. Y dice la palabra del Señor que él buscó y no encontró a alguien como él. Entonces Dios le pone ayuda idónea. ¿Qué significa? Una ayuda adecuada, que le colaborara, un apoyo, una consejera, una coequipera. Puso a Adán el nombre en cuanto a ella, le dice varona, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Podríamos decir prácticamente que esta fue la primera cirugía que encontramos en la palabra del Señor. Él nos hizo a nosotros, en otras palabras, de la misma especie, ¿sí? De carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Somos la misma sustancia, pero también somos diferentes. Podemos ser, en otras palabras, podemos tener unidad como pareja, pero a la vez somos muy distintos. Aparece también en escena, en el capítulo 3, la serpiente, que era muy astuta, y ella engañó a Eva. Nosotros podemos ver en 2 Corintios capítulo 11, 3, que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué significa esto? Que Satanás engañó a Eva y ella pecó por ser manipulada, mientras que Adán pecó deliberadamente. Él sabía la palabra. Eva fue manipulada, mientras que Adán tomó la decisión y cometió pecado. En 2 de Timoteo 4 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y a partir de ahí tenemos la gran dificultad que el mundo pues estamos sufriendo por consecuencias del pecado. Hay una pregunta que hace Dios: ¿dónde estás? Este no es el interrogatorio de un comandante en jefe enojado, sino el grito del corazón de un padre angustiado. Dios obviamente sabía dónde estaban, pero también sabía que un abismo se había hecho entre él y el ser humano. El hombre le dice: tuve miedo. ¿Y por qué? Porque el pecado que cometió Adán hizo que sintiera ese miedo. Y es lo que sucede con nosotros hoy en día, que escuchamos la palabra de Dios, pero tenemos miedo. Hay mucha gente que no asiste a una iglesia por miedo, y es por causa del pecado. Finalmente encontramos que en Génesis 3:15 Dios hace una promesa poderosa, que a partir de ahí se ejecuta el plan de salvación hasta Apocalipsis. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, Dios empezó el pacto de salvación para con el ser humano. Gracias, Pastor Daniel, por todos estos detalles teológicos, cómo se manifiesta Dios, la relación de Dios con el hombre, la afectación de la relación del hombre con Dios por causa del pecado y viceversa. Doctor Juan de Jesús, ¿qué otros aspectos usted quisiera detallar en esta parte teológica que es supremamente importante? Y note que algunas personas tienen interrogantes, tienen dudas acerca, por ejemplo, de la responsabilidad individual tanto de Adán como Eva, y esto tiene que ver con la parte teológica. Sí, señor. Pues como hemos expresado, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo planta en el huerto. Pero al plantarlo en el huerto, Dios le da unos mandatos a Adán. Y es precisamente el de sojuzgar la tierra, cuidar los huertos, el de ponerle el nombre a los animales. Pero hay un mandato que es específico y que es el centro precisamente teológico
de lo que estamos examinando de Adán y Eva, y es un mandato de obediencia. Es decir, Él les dice muy claro en Génesis 2:16, les dice, y le dio este mandato, ojo, este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín. Y en el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis dice, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. Entonces, lo que debemos resaltar es que precisamente Dios coloca allí a Adán, luego a Eva, y le da un mandato a Adán. Miremos el texto bíblico en la cronología, que cuando Dios le da este mandato a Adán, todavía Eva no había sido creada. El mandato fue directamente a Adán. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? En el versículo 17 dice, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberán comer. Y él coloca, de una vez les dice, una sentencia, es decir, una consecuencia si llegaran a comer de ese árbol prohibido, del fruto de ese árbol prohibido, y es que les dice que ciertamente morirás. Entonces, lo que podemos estructurar de este texto bíblico es que el mandato era en no comer de ese fruto de ese árbol prohibido. Y lo hicieron. Tanto Adán como Eva comieron de ese árbol, es decir, incurrieron en la desobediencia a ese mandato que Dios les había dado y que está muy claro ahí en el capítulo 2, versículos 16 y 17 del libro del Génesis. Uriel, algunos oyentes plantearon determinados interrogantes. ¿Quisiera usted dar respuesta a algunos de ellos? Bueno, también ahí si alguien preguntaba sobre si Eva fue la que comió el fruto, la que probó el árbol, ¿por qué Adán? Y ya el doctor lo dijo, ¿no? Pues la responsabilidad que tenía porque él recibió el mandato de parte de Dios. Ese pecado que cometió Adán fue no tanto escuchar a la mujer, porque muchos se pegan también de eso para no escuchar a las mujeres, es que yo soy el que mando aquí, es que yo soy el dueño de la casa, en fin. No, el pecado de Adán fue poner en primer lugar lo que la esposa le dijo en vez de escuchar a Dios. O sea, le hizo más caso a la mujer que a Dios, que era el que le había dado ese mandato. Entonces, esa es la responsabilidad de Adán. Porque Adán tenía que cuidar el huerto, tenía que obedecer a Dios, y eso no es otra cosa sino falta de fe. No le creyó a Dios, le creyó más a la mujer y cayó en la tentación. Otra de las preguntas que hicieron fue si fueron apenas 2 personas, ¿cómo es que hubo más gente en la tierra? Y eso viene también a otro mandato que Dios les da a ellos, ¿no? Sojuzgar la tierra, poblarla, tenía que haber gente, porque entonces qué gracia tenía un Edén, un lugar tan grande, tan bonito, porque Dios dice que todo lo hizo bueno en gran manera, pero si no habían personas, pues no tenía ningún sentido. Entonces Dios permite en esa época, es otra dispensación, para que ellos se multipliquen. ¿Cómo? Sabemos que Adán vivió más de 900 años, como 930 años. Entonces imagínense ustedes la cantidad de hijos que pudo tener en 930 años, que la Biblia solamente hace referencia a unos, ¿cierto? A una descendencia, y especialmente pues por el contexto judío que se escribe la Biblia, se hace referencia solamente a los hombres, ¿no? Pero también pues tuvieron hijas mujeres, y en esa época era permitido que entre ellos tuvieran familia. Entonces podemos decir que de esa forma es que se pobló la tierra, porque Dios permitió, y era un mandato, que se llenara todo lo que Dios había hecho, se llenara la tierra, y Dios lo hizo de esa forma, lo permitió. Ahora pues ya no es permitido, estamos en otra dispensación, en otra forma, en otras culturas, en otra época. No, ya no es permitido, inclusive después de la ley de Moisés ya Dios prohíbe que hayan ese tipo de relaciones entre familiares. El pastor Daniel levantó la mano, también quería aportar algo. Muchas gracias. Hay algo que quisiera agregar, y es que el ser humano intentó cubrirse a sí mismo. Ellos
tomaron hojas y trataron de taparse, y evidentemente cuando escuchan la voz de Dios, el escuchar la voz de Dios era algo normal porque tenían comunión con Dios, no era algo extraño. Y cuando Dios, porque Dios sabe dónde está todo el mundo, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, lo ve todo, no hay nada oculto. Para Dios es lo mismo la luz que las tinieblas, no hay nada escondido delante de sus ojos. Pero este varón tuvo la perspicacia de intentar taparse a sí mismo y no pudo, porque el único que puede cubrirnos a nosotros del pecado es Dios mismo. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa? Que Dios le habla al ser humano que nosotros podemos resistir al pecado. Recuerden que ahí la Biblia dice que tentó a Eva, no obligó a Eva. Ella voluntaria, ella como él, los dos tomaron la decisión de acceder. En Génesis 4:7, el Señor le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, que el ser humano en Dios, con su ayuda, la gracia de Dios, podemos siempre vencer la tentación. Doctor Juan. Bien interesante las preguntas que hicieron los amigos oyentes. La responsabilidad de Eva. Recordemos que el mandato que Dios le dio fue a Adán. A Adán. En el texto bíblico no se indica que Dios le haya hablado a Eva. De tal manera que la responsabilidad allí fue realmente de Adán. No lo dice el texto. Algunos comentarios de teólogos dicen que es posible que Adán no se haya apersonado como cabeza al cumplimiento del mandato y no haya tenido a su esposa, llamémoslo así, enseñándole el mandato que le había dado Dios. De tal manera que no podría uno decir que la responsabilidad fue de Eva o la responsabilidad de ambos. Son responsables porque nosotros sabemos que el matrimonio es una unidad. La parte del matrimonio de Caín, y Uriel lo dijo muy bien. Miren, cuando uno estudia los orígenes de la familia y del Estado, especialmente las obras de Engels, indican allí que en esos tiempos de inicio de la población no había ninguna limitación para que se casaran entre hermanos, e incluso entre un padre y una hija. No habían esas normas que hoy tenemos en la posmodernidad. De tal manera que lo que dijo Uriel, y quiero avalar esa parte, es que en tantos años que vivió Noé, 930 años, ¿cuántos hijos hubo? De tal manera que no lo dice el texto, pero podemos, por vía de contextualización, saber que Caín, su esposa, debió de ser una hermana. La pregunta que hace la hermana de se casaron con las hijas de los hombres, si bien entendí, ese es un tema demasiado amplio. Allí hay dos teorías que se hablan. Unos dicen que se hace referencia a que hombres con un corazón de Dios fueron y se casaron con mujeres paganas. Pero otros dicen que no, que fueron los ángeles que llegaron y que entonces se unieron a las mujeres del mundo y hubo hijos, pero esa es una discusión de muchos años, muy extensa, y que son teorías o son doctrinas, llamémoslas secundarias, que no tienen que ver de mayor importancia con las doctrinas cardinales como la de la salvación o la del arrepentimiento o la de la redención. Quisiera aportar en este punto teológico que, según el texto bíblico, allí se infiere que Satanás ya existía antes de la creación del hombre. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque no fue que Adán, o mejor, Satanás empezó a existir en el huerto del Edén, porque Dios le hizo la aclaración, Dios le dio la orden a Adán directamente
de que el mal ya existía, por eso la advertencia de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiera de ese fruto, ciertamente moriría. Satanás ya existía, Satanás ya se había rebelado contra Dios, y por eso más adelante mire que esto se sigue dando no solamente, o se dio no solamente en el huerto del Edén, sino que se siguió dando en el resto de los seres humanos. A usted y a mí nos toca. Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que desde el comienzo siempre ha habido ese conflicto entre el hombre y la parte espiritual diabólica, esos seres de maldad encabezados por Satanás, siempre yendo en contra de lo establecido por Dios y con el propósito de hacer caer al hombre. Eso es importante para tenerlo en cuenta entonces dentro de este marco teológico. Uriel, ¿algo más para destacar e ir con algunos oyentes? Sí, también como consecuencias de todo esto es que la mujer ya comenzaba a tener dolores en sus preñeces, en sus partos. Y también en la parte del hombre también tenía que, la tierra iba a ser más complicado, tenía que cultivarla y era más difícil pues para que produjera. Y eso lo estamos viendo año tras año, cada vez es más complicado cultivar en este mundo tan contaminado. Otra cosa para resaltar en esta parte teológica es que Adán y Eva fueron los primeros en recibir de parte de Dios esa promesa del Mesías, del libertador, en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio. Entonces miren la misericordia de Dios, que también por eso es que el Señor tiene que sacarlos del huerto del Edén, y pone unos arcángeles, unos ángeles ahí para que no les permitan seguir ahí, porque donde ellos coman del fruto, del otro fruto, que todo eso es un simbolismo también que se maneja, del árbol de la vida, entonces no habría esperanza de salvación, porque sería una vida eterna en condenación. Por eso el Señor tiene que sacarlo, es un acto de misericordia. Algunos lo ven como, uy, qué Dios tan malo, cómo los saca, cómo los expulsa. Pero ahí vemos la misericordia de Dios, porque si ellos siguen ahí comiendo del otro fruto, pues entonces no habría salvación, no habría vida eterna en la presencia de Dios, porque condenados eternamente. Eso es también como una explicación para los que preguntan qué pasó con Adán y Eva después que salieron del huerto. Ellos tienen que seguir viviendo su vida ya en otra condición, una condición ya pecadora. Ellos nacieron sin pecado porque Dios los creó sin pecado, pero luego que viene es la tentación, ceden ante la serpiente, que también ahí podemos ver esa parte de ellos como de inocencia, ¿no? Vieron a un animal hablar, pero para ellos no fue extraño. Eso también es para que entendamos un poquito de ese contexto en el que ellos estaban, y era de la inocencia, pero luego que cometen pecado, salen expulsados del huerto y tienen que vivir sus vidas, trabajar, multiplicarse, seguir con el propósito de Dios, pero ya en otras condiciones. Hoy en nuestro mundo se han levantado muchos movimientos naturalistas, muchos movimientos que tienen como fin proteger o rescatar la naturaleza. Pero Uriel muy bien lo anunciaba. La naturaleza quedó sujeta, por causa del pecado, a maldición. Así que cuando ellos pecan, Adán y Eva, la tierra produciría cardos, espinos, maleza. Y todo lo que estamos viviendo en estos días es producto, es causa de lo que la naturaleza vive por causa del pecado del hombre. Al habitar el hombre sobre la tierra, la misma naturaleza se afectó. De hecho, el apóstol Pablo lo mencionó en Romanos capítulo 8, versículo 22, diciendo: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso más adelante, en el libro de Apocalipsis, Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, porque esta primera tierra, por causa del pecado, quedó sujeta a maldición. Uriel, algunos comentarios de oyentes, y vamos a ir con unas aplicaciones rápidas y prácticas respecto del tema.
Sí, señor, dice por aquí, buenos días, excelente tema, los primeros humanos creados por Dios en el jardín de Edén. ¿Qué fue de Adán y Eva después? Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Carmenza Camacho también nos saluda hasta ahora. Aurora Figueroa está en sintonía. Rafael Eduardo Barreto Luna dice que nos saluda, dice que buenas enseñanzas. Quiero agregar algo, dice, nuestra vida se trata de las decisiones que tomamos. Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y las consecuencias llegaron. De eso se trata nuestra vida, de las decisiones que tomemos, y debemos asumir las consecuencias que vendrán. El pastor Lucio Quiroga nos deja un audio, está un poquito largo, pastor, no alcanzamos a pasarlo, pero él nos trae a colación el versículo en Génesis 2:18. Dice que lo que Dios vio era que malo era que el hombre estuviera solo, que se refiere tanto al varón como a la hembra hasta el día de hoy. Si el hombre no invita a Dios, está solo. Muchas gracias, pastor. Dice, Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Es deber del hombre conformar la semejanza, por tanto, no serán más dos, sino uno. Dice, en tres, conforme a la semejanza de Dios. Estos son algunos comentarios de nuestros oyentes. Alguna oyente también por aquí nos dijo que ella no sabía. María Estela Mendoza dice que no sabía, por ejemplo, que el Edén estaba en Irán. Así que da gracias por toda esta información que estamos brindando en esta mañana. Rápidamente voy a mencionar 10 aspectos generales, prácticos, elementales si se quiere, de lo que aprendemos del análisis de los perfiles de estos dos personajes, Adán y Eva. Primero, el inicio de la vida humana es Dios. El hombre existe por voluntad divina. Segundo, el hombre desde siempre depende de Dios, tanto para su existencia como para su permanencia sobre la tierra. Tercero, el hombre está por encima del resto de la creación. Él fue creado para gobernar, para sojuzgar, para señorear sobre las demás criaturas, no para adorarlas. No podemos adorar la creación, ni el sol, ni la luna, ni las plantas. Dios, en cuarto lugar, Dios es el originador de la relación conyugal. Desde el comienzo, Dios marcó la unión entre un hombre y una mujer. Ellos eran diferentes el uno del otro, tanto física como psicológicamente. Quinto, el hombre, por designio de Dios, tiene autoridad sobre la mujer, y ésta debe sujetarse a él. Mírelo en Efesios capítulo 5, versículo número 22. Hoy hay un pugilato entre hombres y mujeres. La mujer no se quiere sujetar, el hombre genera un dominio exacerbado sobre la mujer. Sexto, la relación conyugal fue afectada por el pecado. La mujer no quiere sujetarse al hombre, y el hombre quiere tener señorío sobre ella. El machismo y el feminismo tuvo su origen en el huerto de Edén cuando el hombre y la mujer pecaron. Séptimo, Dios es quien determina lo que es bueno y malo para el hombre. Por ejemplo, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le hizo a su mujer. Dios alertó al hombre sobre las consecuencias de desobedecerlo. Octavo, toda decisión que tomemos sin tener en cuenta el consejo de Dios y sus ordenanzas traerán funestas consecuencias tanto en nuestra relación con Dios como también causarán mal a los demás. Adán y Eva quedaron separados de Dios. Trajeron la muerte espiritual para ellos, la muerte espiritual y física, como también para el resto de los seres humanos. Noveno, el hombre por su desobediencia quedó esclavo del pecado y de Satanás. Esta es una realidad de todos los seres humanos, de todos los tiempos. Todos los seres humanos, todo niño que nace, ya está o ya es esclavo del pecado y de Satanás. Y décimo, la única forma en que el hombre halle liberación de su condición de maldad, la encuentra en Dios. Dios, desde el comienzo, prometió liberar al hombre del pecado mediante el sacrificio de un justo, Jesús. Por favor, lea. Todos estos aspectos que he mencionado y lo que hemos dicho están en el libro de Génesis, en los primeros capítulos. Por favor, léalo.
Doctor Juan de Jesús, llegó el momento de la conclusión institucional. El tiempo es suyo. El huerto que fue plantado en el Edén, en donde estuvo Adán y Eva, es una realidad geográfica y una verdad teológica, bíblica. Hay un dato que indicó Delson bien interesante y que quisiera también referirme en el sentido de que, claro, la serpiente representada a Satanás en el huerto, ya existía Satanás antes de lo que es la creación del mundo, porque esa fue una rebelión que se dio precisamente antes de la existencia humana y antes de la creación, porque recordemos que Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces, esa rebelión existió antes de la creación, de tal manera que cuando Dios crea al hombre, pues ya existía desde luego Satanás. Otro punto bien importante es indicar que para nosotros es de suma importancia cuando leamos las Sagradas Escrituras y especialmente el Antiguo Testamento, tener en cuenta, amigo oyente, en los aspectos gramaticales y los aspectos históricos y culturales, y tener en cuenta el pacto en el que se vivía en esas ordenanzas que Dios daba. Uriel muy bien refería que no es igual el pacto edénico, aún el noénico, que el pacto de la ley mosaica, ahí cambia todo. Es muy importante resaltar, amigo oyente, que lo que pudiéramos nosotros captar para nuestra vida personal en Cristo y nuestra vida en el Evangelio es que realmente lo que llevó a Adán y a Eva precisamente fue, o lo llevó a pecar precisamente fue la desobediencia. Y esa desobediencia, pues es que ha estado prácticamente a través del tiempo. Miremos todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Sin embargo, las 10 tribus del pueblo de Israel del norte quedaron totalmente fusionadas con el paganismo. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Desobedecieron la ley de Dios. Y que no se diga también del pueblo de Judá. De igual manera, ahí está el remanente, que es el que ya viene después para la venida de Cristo. Pero precisamente esa desobediencia que nosotros tenemos hoy, es prácticamente igual y hasta más peligrosa. ¿Por qué, amigo oyente? Porque hoy no es que desobedezcamos de pronto las leyes del Estado, sí, hay que obedecerlas. O que de pronto desobedezcamos las leyes humanas o del humanismo, sí, hay que cumplirlas. Pero lo más grave para hoy es que nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Y hoy, especialmente en Latinoamérica, obedecemos más doctrinas hechas por los hombres, enseñadas por los hombres, que no la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra de Dios encarnada en Cristo. Y eso es lo que precisamente hoy debemos reflexionar con todo esto de lo que hemos hablado de Adán y Eva, que ellos llegaron al pecado porque desobedecieron el mandato de Dios, que es lo que hoy muchas veces nosotros desobedecemos diariamente, la palabra de Dios. Ahora, la consecuencia tremenda, porque el Señor les dijo, si comen del árbol, del fruto prohibido, pues simplemente, Él dijo, morirán. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos murieron, pero no físicamente. Después murieron físicamente, pero ellos en ese momento murieron fue espiritualmente. De tal manera que cuando nosotros no obedezcamos la palabra de Dios, sino que obedecemos más a los hombres o lo que dicen los hombres, también estamos muriendo espiritualmente. Y lo que nos recomienda, o lo que ya está registrado en el Evangelio de Juan, es
precisamente en el capítulo 15, versículo 10. Y dice, y esto es muy claro para nosotros, si obedecéis mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esto lo dice Jesús. Ahora, así como yo he obedecido el mandamiento de mi Padre. Nuestro mejor ejemplo para obedecer la palabra de Dios es Cristo, no es una persona en particular. Y termina diciendo el texto de Juan, capítulo 15, versículo 10. Y si permanecen en mí, permanecen en mi amor. Entonces yo reitero realmente que todo lo que queremos dejar es con esta enseñanza del día de hoy, es que tenemos que obedecer la palabra de Dios y ser muy sabios para no someternos con lo que hoy estamos viviendo, en su mayoría es obedecer a los